8:16 de la mañana, qué gusto saludarle al doctor Edison Hurtado, lo vuelvo a ver a los miles de años. Doctor, ¿cómo le va? Placer como siempre saludarle y poder conversar, aunque no en los mejores momentos, porque la situación por la que atraviesa el país indudablemente es compleja, ¿no? Pero igual, el gusto siempre y el saludo de la misma ¿Qué tal, manera. Alexis? Buen día. El momento que está atravesando el país en materia de inseguridad, desde la academia, ¿qué tipo de análisis, de reflexión se hace con respecto de los incumplimientos por parte del Estado, los relatos además que han pretendido posicionar? Entiendo que en las últimas horas el ministro Zapata ha hecho una rendición de cuentas en donde dice que han hecho todos los esfuerzos posibles. Sin embargo, seguimos viendo imágenes de patrulleros que son empujados en las calles, de puertos en donde son masacrados nuestros pescadores, o de familias que están en las aceras de los barrios céntricos de Guayaquil que son acribillados a tiros. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay algunas variables que tomar en cuenta acá. Digamos, yo creo al menos hay tres niveles en los que uno puede analizar la situación actual del país, al menos en este tema de seguridad y en relación con el tema de la coyuntura política. Lo primero tiene que ver principalmente con un gobierno fallido, un gobierno que no ha tenido, digamos, coherencia con el plan que implementó inicialmente y que ha ido sistemáticamente incumpliendo promesas por un lado y luego ha ido inventando política pública sobre la marcha sin que tenga, digamos, efectividad concreta. En el caso de, digamos, la estabilidad económica, lo que ha hecho es tener un austericidio muy fuerte, restringir un montón el presupuesto estatal y luego subejecutar el presupuesto, lo que hace que, digamos, tengamos ya no solo un gobierno fallido, sino vicios de un Estado fallido que no logra garantizar derechos, que no logra tener coberturas. En educación, digamos, hay mucha precariedad. En salud, hay un problema enorme en tema de salud. Uh Y -huh. en tema de seguridad hay un montón de incoherencias. Una serie de, digamos, fallas en el diseño de la política pública, improvisaciones por todo lado, que hacen que no solo el gobierno no tenga una credibilidad, ni una legitimidad, ni un apoyo ciudadano, sino que el Estado ya comienza a tener un montón de fallas estructurales. Esas fallas terminan afectando a la cohesión social, a la calidad de la vida de la población y generando ya no solo un gobierno fallido, un Estado fallido, sino también una sociedad fallida. Y esto es producto claramente de un gobierno que no ha sabido mantener una coherencia de políticas que puedan tener una dinámica de inclusión, sino más bien un gobierno que ha estado pensando muchísimo más en las lógicas plutocráticas, concentradoras de privilegios alrededor del capital financiero. Es decir, un gobierno que está mucho más preocupado de cuidar los beneficios de élites económicas antes que de una población que necesita tener derechos, coberturas y garantías constitucionales. Uh -huh. Esa falla inicial de un gobierno fallido genera un Estado fallido y genera fragmentación en la sociedad. Digamos, creo que ese es un elemento así, visto a grosso modo, puede explicar la crisis y el caos que estamos viviendo en este momento. Doctor, compartiendo absolutamente el diagnóstico que usted nos expone, uno se pregunta, digamos, ¿por qué no hacer lo más elemental? ¿Por qué no sostener o mantener, digamos, una fuerte inversión social en salud, en educación? Yo prefiero mantener 1000 veces a los chicos ocupados en no solo programas educativos, sino además programas complementarios. Es decir, habían estos famosos centros de alto rendimiento donde se les ofrecía en algún momento a los jóvenes oportunidades como para seguir alguna disciplina deportiva en la cual muestren aptitudes. Entonces, sales de la escuela, sales del colegio y te dedicas a entrenar atletismo, te dedicas a entrenar bicicross o cualquier otra disciplina deportiva. Tener buenos sistemas de salud, cobertura, etcétera. ¿No nos resulta eso incluso a la larga, doctor Edison Hurtado, más barato, más económico que tener que comprar después radares, armas, lanchas, patrullas, blindados, etcétera, etcétera? Una buena política de seguridad implica una buena política social, claramente. Una buena política de seguridad implica una buena planificación económica.
no solo tener el brazo armado del Estado activo y supuestamente fortalecido, que tampoco funciona por esa vía la política estatal en este momento. Eh, ¿Por qué no hace esto el gobierno? Yo creo que porque tiene prioridades muy claras con respecto a eh, gobernar hacia las élites. Si uno ve el plan de gobierno presentado hace 2 años, uno identifica qué es lo que ha estado haciendo el gobierno. Principalmente ha buscado un vaciamiento del contenido estatal, digamos, una permanente eh, lógica de ajuste estructural. Hoy, en este momento, está discutiendo todavía, viendo la posibilidad de hacer una reforma laboral, está discutiendo cómo podemos privatizar el IES, está discutiendo cómo podemos privatizar el Banco del Pichincha, que digo, del Banco del Pacífico. Es decir, ha tenido, digamos, una orientación ideológica que no está contemplando las garantías a los sectores sociales. Esto es como, digamos, de entrada una visión ideológica que se despreocupa de lo público, que se despreocupa de lo estatal. Ahora, esto es una parte. La otra parte es una completa improvisación sobre muchísimos temas. En el caso de seguridad, en el caso de la seguridad interna, hemos tenido un gobierno que ni siquiera supo cómo organizar los ministerios. Con respecto al tema del Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, los fusionó en algún momento y puso ahí a Alexandra Vela, que no sabía si estaba jugando con el caso de lo político o jugando con el caso de la seguridad interna. Estaba usted hablando con su entrevistado anterior con respecto a Diego Ordóñez, que aparece ser como un consejero de seguridad que prometió tener un plan de seguridad. De hecho, apareció el presidente diciendo, miren, aquí está el plan de seguridad, es un poco reservado, lo vamos a implementar, y vemos que no hay ningún plan de seguridad con respecto a nada, ni siquiera con respecto al tema de fortalecimiento a la policía, de presencia, digamos, de planes sistemáticos de una política pública que pueda orientarse por indicadores con el tema de seguridad. Vemos que el gobierno dice que va a implementar medidas de seguridad con respecto a las cárceles y las cárceles siguen en descontrol. Así es. Se inventa el gobierno mediáticamente un golpe para decir, en el tema de seguridad vamos a sacar una política de libre tenencia de armas, que también es un invento, que también es una improvisación, y luego tenemos esta declaración de que el Estado va a poder, digamos, fusionar la policía con los militares para que combatan el terrorismo, etcétera. Es decir, si es que uno ve toda la política, es una política llena de improvisaciones con respecto a este tema. Si es que quisiera tener una política de inversión social, pensando en que existe muchísimo más rédito en tener dinámicas preventivas de orientación integradora de la sociedad, debería tener una política de gasto social mucho mejor evaluada, mucho más orientada, e incluso una política de seguridad mucho más clara, mucho más sensata. Lo que tenemos ahí es, en cambio, un Estado que está pensando de forma improvisada las cosas, y por eso se le va toda la legitimidad por entre las piernas, porque no sabe, digamos, ni acumular capital político ni tener legitimidad en la gestión de gobierno. Doctor, usted ha dicho algo que es muy cierto, y digamos, uno puede ir en retrospectivas de lo que fue el inicio del gobierno hasta lo que sucede hoy, y es la improvisación, que creo yo que ha sido la impronta del gobierno de Lasso en sectores muy críticos y delicados como el de la seguridad y lo social, porque vemos en cambio que en el tema de finanzas y en el tema de comercio ha habido cierta línea que la han sostenido desde el inicio del gobierno. Me imagino que eso tiene que ver mucho con la orientación y los intereses que tienen los sectores más cercanos al presidente Lasso. O sea, Prado está desde el inicio del gobierno. En finanzas ha mantenido a Arosemena desde hace mucho rato, y antes únicamente a Simón Cueva. Entonces hay una continuidad en los temas económicos, empresariales. El ministro de Trabajo, por ejemplo, es el mismo desde el inicio del gobierno. Hay una serie de denuncias que no han, como las del diario El Comercio, que no han sido tramitadas o atendidas por el ministerio. Entonces, digamos que hay una orientación ahí. Pero en lo de seguridad sí. Y digamos, ahí la improvisación tiene que ver con que Lasso finalmente ¿tuvo o no tuvo un plan de gobierno para atender los temas de seguridad? Ese plan de gobierno tenía cuadros específicos como para atender estos problemas, porque llegamos, fíjese usted, de Alexandra Vela, una ciudadana política, civil, que no conocía nada de seguridad, porque además lo admitió en una entrevista,
a tener ahora la seguridad en manos de generales o exgenerales retirados de policía y fuerzas armadas. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es, digamos, la reflexión, a más de la que ya nos dijo doctor Hurtado, con respecto de la improvisación? O sea, ¿cómo improvisamos con la seguridad de un Estado? Pues ciertamente no hay, digamos, si es que uno revisa el plan de gobierno de Guillermo Lasso, no había una temática clara con respecto. Entonces, más allá de la improvisación, lo que corresponde allí es una lógica de golpes mediáticos. Y se está utilizando, o se quiere utilizar la situación de crisis de seguridad interna para intentar tener algún tipo de legitimidad política. Recordemos que en la consulta popular uno de los temas justamente era que se autorizaba que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con la policía, una cosa que ya estaba, digamos, y de hecho se está implementando ahorita, una cosa que no necesitaba de una consulta popular, pero en la consulta popular se lo puso como un tema de golpe mediático, de intentar tener capital político. El tema de las armas también, el tema de decir que vamos a permitir libre porte de armas, es intentar vender eso como una cortina de humo, decir, miren cómo estamos atacando la seguridad. Hay una improvisación que tiene efectos muy fuertes, ese es el punto, que no estamos hablando solo de que un gobierno no sabe qué hacer, sino que eso tiene implicaciones muy fuertes para la calidad de vida de la ciudadanía, porque digamos ciertamente esta idea de traer a dos generales para que se hagan cargo de un tema de seguridad interna, no es que existe un plan de gobierno, una política coherente ahí, simplemente es, veamos si es que estas dos personas que tienen cierta capital mediático, cierto capital visible, nos levantan un poquito la imagen en un momento en el que estamos en una crisis política muy fuerte, enfrentando un juicio político. Veamos si es que eso, como golpe mediático, podemos sobrevivir. En otras palabras, la improvisación del gobierno se junta con una capacidad de gestión política casi nula, que hace que el gobierno no solo caiga en la trampa de la ineficiencia, que es muy peligrosa para en términos de la consolidación del Estado y para la consolidación de la cohesión social, sino que asimismo se esté quitando los propios niveles mínimos de capital político que tienen. Eso coincido con el entrevistado anterior. Estas decisiones tan erráticas que ha tenido el gobierno, digamos, condecorar a Diego Ordóñez después de una desastrosa gestión alrededor del tema de seguridad, condecorarlo, muestra que están viviendo en una burbuja y que no les importa realmente ni la legitimidad de las instituciones estatales y menos aún la sostenibilidad de derechos de los ciudadanos que están siendo afectados por una política incoherente e improvisada. Doctor, usted hablaba de los golpes de efecto mediáticos. En la consulta ciertamente pusieron una serie de preguntas que eran anzuelo, que digamos después los propios aliados del gobierno decían hay que ser malo, ¿no? Hay que en realidad tener un muy mal gobierno para perder en preguntas que eran elementales, sobre todo por el miedo al que apelaban en la gente. Sacar a los militares a las calles. Primero la consulta, después le trataron de endosar la responsabilidad permanentemente a la Asamblea, de que la Asamblea no tramita leyes o reformas constitucionales como para tener el apoyo y el soporte de los militares en las calles. Hoy hemos visto en distintos rincones del país que los militares están patrullando. No era necesario ni la consulta ni la reforma constitucional a través de la Asamblea. Es decir, que el gobierno abiertamente ha pretendido jugar con la inteligencia de los ecuatorianos durante este tiempo, doctor. Si es que uno quiere realmente trabajar sobre el tema del crimen organizado, hay que tener una política muy fuerte de control de paraísos fiscales. Follow the money. Sí, básicamente. Si es que uno ve cómo el crimen organizado lava activos y hace una persecución fuerte de toda el dinero que acumula el narcotráfico e intenta, digamos, desmontar el negocio del narcotráfico a través del control de los lavados de activos, esa es una política súper fuerte que no requiere militares en la calle y mostrando un brazo de fuerza. El brazo de fuerza que está en las calles sirve un poco para dar cierta sensación de seguridad a la ciudadanía, y la gente se siente un poquito cobijada viendo que hay controles policiales, controles militares, pero eso tampoco está resolviendo el problema real de fondo. Sucede entonces que el gobierno no es que no comunica bien, sino que no tiene nada que comunicar. ¿Cuáles son las políticas públicas exitosas del gobierno de Guillermo Lasso? Alexis, tú decías,
hay una cierta continuidad con respecto al Ministerio de Producción y Competitividad. Ahora Hay están, ahora están cierta sacando pecho que han llegado a firmar un acuerdo con China. acuerdos comerciales que se firman y luego hay que ver si es que se cumplen o no, porque digamos, Exacto. la atracción de inversiones no es una cuestión de que firmemos convenios, es una cuestión de en qué condiciones están firmando esos convenios y Ujú. cómo efectivamente van a llegar las inversiones y cómo esa inversión va a generar algún tipo de rentabilidad productiva para el sector laboral o para innovar la Exacto. tecnología o para innovar la calidad de la producción local. Es decir, Esas que inversiones. en un año Huawei o que alguna marca de estos carros chinos venga e instale acá una planta ensambladora y dé 5.000 plazas de empleo. Digamos, si es que uno identifica que las inversiones van a ser efectivamente creativas y van a redistribuir esas inversiones, digamos, en empleo, en mejoramiento de la productividad local, Ujú. bienvenidas sean las inversiones. Pero ¿qué tal si esas inversiones son básicamente aprovechar de beneficios fiscales para concentrar mayores dinámicas rentistas en empresas que puedan no necesariamente ser competitivas, sino buscar el cobijo estatal para tener prebendas en sus negocios? Entonces, si las inversiones son rentistas y prebendarias, están beneficiando a gente que quiere hacer negocios. Ujú. Pero si las inversiones son efectivamente articuladas con un plan de desarrollo a mediano y largo plazo, bienvenidas las inversiones. Entonces, no solo hay que decir, tengo un montón de compromisos de inversión firmados, sino ver los resultados de esa inversión en la generación de empleo, en la elevación, digamos, de la calidad de la producción y de la participación de la economía ecuatoriana en el comercio internacional. Ujú. Eso es una cosa muchísimo más difícil de hacer que simplemente vender firmas de convenios, porque firmar convenios se hace muy fácil. Otra cosa es que la plata efectivamente llegue. Ujú. Doctor, ¿cómo ha afectado esto, digamos, a la clase media? Que es en algunos momentos incluso una de las es una clase flotante, ¿no? Está entre irse abajo, ver si es que tiene alguna expectativa de sostenerse y aspirar a algo más. ¿Cómo está la situación de la clase media a partir de estos 6 años de continuidad entre Moreno y Lazo? La clase media se ha reducido, Ujú. ¿sí? Existe el efecto de estas políticas de austeridad fiscal, de concentración de privilegios de ciertas élites económicas y de desfinanciamiento de lo público y de las garantías de los derechos sociales, lo que genera es mayor inequidad, mayor polarización. Polarización que se da en dos frentes. Por un lado, en la polarización económica, de mayores concentración de ventajas y beneficios en ciertos grupos privilegiados y de acumulación de desventajas en los sectores desfavorecidos. La clase media en ese sentido se achica, porque deja de tener, digamos, mínimos niveles de consumo, mínimos niveles de proyección identitaria como clase media, como clase integradora, ¿no? Y más bien se convierte en una clase vulnerable, una clase mucho más precarizada. Si vemos los indicadores de empleo, que es un indicador interesante para identificar la cantidad de personas que están en la clase media, vemos que el empleo en el Ecuador es precario. Y Ujú. no solo en los últimos 7 años, en los últimos 20, 25 años. Ujú. La calidad del empleo es muy, muy mala. Y el gobierno del empleo no ha hecho, digamos, una mejoría en la situación laboral. El gobierno que ha privilegiado las inversiones privadas para que supuestamente esas inversiones generen empleo, tampoco es que ha generado ese tipo de dinámicas. Y lo que está pensando más bien el gobierno es precarizar el empleo para que supuestamente tengamos mayor posibilidad de trabajo. Eso decía, de hecho, Osvaldo Hurtado Ujú. en la misma, digamos, alocución mediática en donde hablaba de que los indígenas son los terroristas, Ujú. también decía que lo que hay que hacer es la reforma laboral para tener trabajo por horas. La flexibilización, la precarización, La volver flexibilización. a antes del mandato 8. Entonces, lo que uno ve es que la clase media en concreto Ujú. está mucho más fragilizada por el lado del empleo y por el lado de los impuestos. Acordémonos de la reforma tributaria que implementó el gobierno de Lazo, Ujú. una reforma que elimina las deducciones y que hace que las personas que estaban consumiendo, facturando y transparentando un poquito la facturación, y eso fortalecía un poco al sistema de rentas internas, se eliminan las deducciones y aumenta muchísimo más la evasión, porque nadie quiere presentar facturas, por un lado. Y por otro lado, lo que está haciendo es que efectivamente la gente comienza a pagar muchísimos más impuestos y esté mucho más golpeada. Entonces está fragilizada por una economía que no se reactiva después de la pandemia y fragilizada por un Estado que está sancionando mucho más a los sectores formales de la clase media, Ujú. ¿sí? Y
dando concesiones a las élites en un montón de términos de evasión fiscal y, digamos, exenciones fiscales, lo cual hace que la clase media se extinga, digamos, y se fortalezca muchísimo más un sector polarizado en términos económicos, pero también en términos políticos. Hay Doctor, una fragmentación muy fuerte. doctor, para cerrar la entrevista, muy interesante por cierto con usted, hablando sobre el momento político que atraviesa Lasso, el gobierno y el país en general, que es esta suerte de impeachment o juicio político en la Asamblea. Hay múltiples escenarios, no sabemos si va a haber los 88 con los cuales decidieron los legisladores continuar el juicio, si va a haber los 92 o más que se necesitan para la mayoría calificada y censurar y destituir a Lasso, o menos si es que la compra de votos sigue todavía dándole resultados al ministro Cucalón y al gobierno. Hay quienes dicen que ex colaboradores del propio Lasso, que si no es censurado, ellos dicen no va a ser censurado Lasso, ese es el escenario que ellos prevén, el conflicto social se va a trasladar, o el conflicto político se va a trasladar a lo social, y que ya la discusión no va a ser política, parlamentaria en la Asamblea, sino que será en las calles. ¿Usted en ese escenario ve, digamos, que hay una posibilidad de que se repitan eventos como los de junio del 22 o octubre del 19 o no? No lo sé, Alexis, para ser bastante serio y sincero, no lo sé. No sé si es que el escenario va a hacer que Lasso no caiga. Uh-huh. Yo creo que está muy incierto. Si es que Lasso no cae, o digamos, si es que Lasso tiene, digamos, al final no compra todos los votos que está comprando en la Asamblea, claramente. Si es que no termina de comprar los votos y por ahí termina haciendo, digamos, tiene votos para la destitución, tranquilamente puede apelar a la muerte cruzada. De hecho, Osvaldo Hurtado lo dijo ya, es en ese escenario de total fragilidad, al gobierno le interesa la muerte cruzada, porque tiene 6 meses para gobernar casi por decreto. Entonces creo que es un escenario que el gobierno estaría evaluando. Si es que se salva del juicio político, ¿no? Digamos, si es que logra comprar las suficientes conciencias en la Asamblea como para no tener los votos para que le destituyan, el gobierno va a tener una responsabilidad enorme, porque está jugando con una credibilidad muy baja. Ciertamente la Asamblea tiene una credibilidad baja, pero menos credibilidad tiene el gobierno. Y no hay, digamos, incluso la propia sectores de la derecha le han dicho, ¿qué elemento de política pública está liderando usted, señor Guillermo Lasso? En seguridad claramente no, en educación no, en salud no. ¿Qué va a hacer? ¿Va a querer implementar una agenda de reforma laboral? O sea, más precarizadora, más austericida, digamos. Eso es dogmáticamente casi un suicidio político en el que ha vivido el país desde hace rato. El gobierno de Lenín Moreno, acuérdese usted, tiene una legitimidad muy baja e implementó una agenda de reforma fondomonetarista. El gobierno de Guillermo Lasso ha tenido también una legitimidad muy baja y ha seguido perviviendo con niveles de capital político muy bajos, de legitimidad política muy baja. Yo avisoro, tristemente, que esto va a ser una licuadora en la cual la legitimidad del gobierno va a seguir cayendo, el gobierno va a ser cada vez más fallido, el Estado va a desmontar sus capacidades y la sociedad va a ser mucho más fragilizada, mucho más polarizada. Eso es un escenario muy fuerte. Tal vez, y me aventuro a decir esto, Alexis, tal vez es más responsable dar un paso al costado. Si uno sabe que no fue capaz de plantear una agenda de gobierno, ni de hacer política pública que garantice mínimos derechos, tal vez es un momento para decir, mejor me voy y busco una salida más programática, elegante, aunque termine históricamente perdiendo mi capacidad de gobernar, pero tal vez es lo mejor para el país. ¿Es lo mejor para el país que Guillermo Lasso se quede? Tal vez sí, si es que hace una buena gestión gubernamental, pero lo que hemos visto es que su gestión gubernamental no es eficiente, es totalmente improvisada. Ahí tenemos una disyuntiva no solo de gobierno, no solo de Estado, sino de sociedad y de país, que es muy fea en la que estamos metidos. Es muy feo en lo que estamos metidos. Bien, el doctor Edison Hurtado apela a la sensibilidad del presidente. Yo incluso ahí, digamos, reflexionando sobre la respuesta de nuestro invitado, lo haría ya no solo por el país, sino pensando incluso en mi deteriorado estado de salud, porque hemos visto un presidente disminuido también, incluso físicamente. Le quiero agradecer, doctor Edison Hurtado, por haber aceptado la invitación a este diálogo.
Muy Vale, interesante. Alexis, un gusto. Un placer, doctor. 8:41 de la mañana. Antes de pasar con la siguiente entrevista con la doctora Livia Rivas, les quiero compartir lo que fue un posteo hace pocos minutos nada más de la legisladora Viviana Veloz, integrante de la bancada de UNES, una de las interpelantes y quien más se las ha jugado en la Asamblea para sostener y llevar adelante este proceso de juicio político en contra de Guillermo Lasso. Una vez más buscan intimidarme y amenazarme, no lo lograrán. Cita la cuenta de Guillermo Lasso y le dice: usted hace de la persecución e intimidación su práctica cotidiana para sostenerse en el cargo, y pone la captura de un mensaje de WhatsApp del número que ustedes están viendo en pantalla, en donde le dicen: tú y Viviana Veloz, parece que esto es enviado a alguna colega de Viviana Veloz, tú y Viviana Veloz, la perra esa, sigan ladrando a ver cómo acaban acostados y fríos con la cabeza cortada. Esas son las amenazas que está recibiendo en este momento Viviana Veloz, la legisladora de UNES, que será la interpelante en el juicio político en contra de Guillermo Lasso. Es a eso a lo que se están enfrentando todos quienes no coinciden con la visión del gobierno. En este caso una legisladora, en otros casos periodistas que han tenido que salir del país. 8:43, un corte y volvemos.